Bueno, yo estaba diciendo que sin ninguna duda ese dinero, Luis, no se ha ido al beneficio del pueblo cubano, tristemente. Se ha ido a engrosar nuevamente las arcas de Gaesa. Y tú me estabas dando en la pausa un dato que me parece muy importante que lo comentes con nuestros oyentes. Mira, el régimen, una investigación que realizó el diario Miami Herald, encontró por esos torpezas del régimen los estados financieros de Gaesa. Y lo encontraron en el Banco Financiero Internacional de La Habana, que es donde ellos guardan ese dinero, le encontraron 3.400 millones de dólares en efectivo. Nadie en el mundo corporativo, en el mundo empresarial, tiene en efectivo 3.000 millones de dólares porque sabe que solamente prestándoselo a la banca diariamente, cuando llega el momento de la conciliación diaria, al final la reserva, el porciento de reserva que tienen obligatoriamente que tener, prestándole a los bancos para cumplir con ese requisito, pueden obtener, prestando esos 3.000 millones, cientos de millones de dólares prácticamente todos los meses. Así que es un absurdo. Lo tienen por una sola razón: están preparados para agarrar ese dinero y huir del país. Esa es la única explicación posible. Nadie tiene 3.000 millones de dólares sentado ahí en una bóveda bancaria. Claro que no, 3.400 millones y con la necesidad y con los intereses que eso podría declinar. Absolutamente. Entonces, el régimen está apostando sencillamente a que la manada de ovejas no se va a rebelar. Y evidentemente, pues no están ignorando la historia, están ignorando casos como, por ejemplo, como el de Rumanía, que en 72 horas, en un evento, en una concentración de apoyo a la dictadura, pues se les reviraron y en 72 horas estaban arrestados, condenados y fusilados los cabecillas del régimen en Rumanía. Y eso muy fácilmente puede ocurrir en Cuba. Acuérdate que en la isla hay decenas de miles de hombres que pelearon en las guerras de África y saben perfectamente que cuando salgan a la calle no pueden dejarse arrestar, porque mira lo que pasó en el julio del 21, más de 1.000 encarcelados y el resto pues fuera del país. Entonces sabe que no se pueden dejar arrestar porque los van a encarcelar definitivamente. Entonces, muy probablemente la próxima explosión social que ocurra en la isla va a ser definitiva y va a producir una rebelión con gente que saben manejar las armas, gente que han peleado en las guerras de África, miles de hombres que hoy tienen 55, 60, 65 años y que saben pelear. Claro, el tema es de dónde sacan las armas, porque ahí estamos hablando, quitándoselas a la policía. Claro, de un régimen represor terrible que ya después del 11 de julio todavía pues se ha puesto en un índice más represor, si se puede. Ahora, el tema aquí es el siguiente. Yo siempre he dicho que desde el 11 de julio, quizás esté equivocada, esa herida que se infringió al gigante no ha cerrado. Le han puesto una curita, está ahí, pero la gente vive en estos momentos como una especie de olla a presión, donde no pueden más realmente. O sea, ¿qué más le pueden quitar? Le han quitado la libertad, le han quitado el tener cualquier insumo. La Habana se cae a pedazos. Mira lo que acaba de pasar con esa criatura, por ejemplo, ahora que ayer saliendo del colegio se cayó por una alcantarilla. Voy a pedirle a nuestros compañeros que nos muestren ese video, porque realmente es dramático lo que llegó a ocurrir. Y esto no es una situación solo de esa calle en La Habana. En La Habana, en estos momentos, esa calle se puede multiplicar por 20. Vamos a verlo, si les parece. ¡Ay, qué mucho! ¡Se fue! Esa criatura que va caminando entró en la alcantarilla y en cuestión de instantes, según entraba el agua, se lo tragó y cuando pudieron recuperarlo estaba muerto. ¿Cuántos más muertos? Personas que han sido trasladadas a los hospitales en carretillas porque no tenían automóviles y porque no tienen ambulancias. Hospitales que se caen las vigas encima de la cabeza de los pacientes. Chinches y cucarachas en el hospital infantil, que los padres se quejan de tener que retirarlos. Imagínate niños que estén recién operados. O sea, ¿qué clase de injusticia social estamos viviendo en pleno siglo XXI? Y la gente está como anestesiada, algo que ya venimos viviendo y denunciando durante mucho tiempo, y solamente cuando hay movimientos como el 11 de julio es cuando hay una gran bomba internacional. Pero después, si te he visto, no me acuerdo. Pero, Marian, fíjate, pon las condiciones de vida para que se entienda la peligrosísima situación de explosión que hay en Cuba. 21, 22, 23 horas sin electricidad. Es decir,
no tiene suministro de agua tampoco porque no se puede bombear el agua. Vive en calor, con mosquitos, tus productos que tienes en el refrigerador echándose a perder, tienes que salir a buscar qué comer porque el suministro es muy precario, cómo te mueves para ir a buscar las cosas porque no hay transporte tampoco, cómo vas a trabajar, cómo mandas a los niños a la escuela que no han podido ni desayunar, la ración de arroz acaba de llegar, que te debían desde el mes de diciembre y estamos entrando casi en marzo. El azúcar, la producción de azúcar es la mitad de lo que del suministro racionado para el país. O sea, sin electricidad, sin agua, sin transporte, sin comida. Y con un salario que te pagan en pesos y con de único puedes encontrar comida es pagándolo en dólares. O sea, el que no tiene familiar en el exterior que le mande dinero, en qué situación precaria está y que es 2/3 partes de la población. O sea, la situación es realmente caótica y de explosividad, y la situación que tienen los cubanos sencillamente es decir, bueno, ¿hasta dónde voy a seguir soportando? Porque cada día las penurias son mayores y más amplias. Y la represión es mayor. Sí, pero llega un momento donde tú dices, bueno, que me maten, pero no quiero seguir viviendo en estas circunstancias. ¿Qué ha pasado con la excarcelación, por ejemplo? Voy a pasar a Juan Antonio, después seguimos comentando contigo, Luis. ¿Qué ha pasado con los excarcelados? Porque ya sabíamos de una que no se podía hablar de liberación en un país donde no existe la libertad. Pero, ¿qué ha pasado con esos excarcelados que supuestamente después de que Biden los sacó de la lista de países terroristas, patrocinadores del terrorismo, iban a dejar en libertad? ¿Qué ha ocurrido con eso, Juan Antonio? Mira, yo estoy seguro de que Zúñiga está mucho más al día que yo en este tema, pero los datos que nosotros tenemos es que eso se congeló inmediatamente que no hubo, o sea, inmediatamente que entra Trump y devuelven a Cuba a la lista de países terroristas, pues entonces el gobierno cubano ralentizó y finalmente paró estas liberaciones, que no eran tales, que eran simplemente poner extrajudicialmente a una cantidad de personas que podían capturarla y devolverla a prisión en cualquier momento. Entonces, lo cual además es muy irónico, ¿no? Porque ellos dijeron que ellos no habían negociado el problema de la lista de países terroristas con Biden, que eso era una cosa de Biden. Ellos habían negociado esto como un gesto humanitario hacia el Papa, hacia el Vaticano. Y resulta que no pasaron yo creo que ni 24 horas de que los habían devuelto a la lista de países terroristas y se paró todo el proceso de excarcelación. Luis, en primer lugar, ¿cómo se le puede ocurrir a alguien? Quiero decir, eso ya pasó, pero simplemente por situarnos en que no es solamente una crítica, sino una crítica creo que con suficiente peso. ¿A quién se le puede venir a ocurrir, después de todo lo que estamos viendo, sin necesidad de ser un experto en la materia, simplemente viendo, sacar a Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo cuando no hay un solo terrorista sobre la faz de la tierra, guerrillero, terrorista, etcétera, que no le hayan dado cobijo, que le hayan dado alimento, que le hayan dado vivienda, que le hayan curado, que le hayan protegido? Todo lo que no hacen con el pueblo cubano lo han hecho insistentemente con cuanto terrorista y guerrillero se ha encontrado, y lo sacan de la lista de países patrocinadores del terrorismo. Mira, por la misma razón, lo sacaron de la lista por la misma presión interna que hay en Estados Unidos, porque aquí hay marxistas y nadie puede tener la menor duda. No, los socialistas... muchos lobistas de la oposición que juegan para ellos y no juegan para el pueblo cubano. Y lo estás viendo en México también, la actitud de México contratando médicos en contra de la opinión del Colegio Médico en México, mandándole petróleo gratis, creando déficit presupuestarios en la empresa de exportación de petróleos de México. ¿Por qué razón? Porque todavía el régimen de Cuba es el símbolo del marxismo al que no acaban de renunciar todos estos comunistas que hay en el mundo entero. Y especialmente, acuérdate que en México está el cartel de Puebla, está el grupo de Puebla, que es la esencia marxista. Sí, es un cartel, en realidad.
realidad, pero esencialmente quieren preservar la dictadura cubana porque es el único estandarte que les queda, porque ya hasta los chinos se les fueron al capitalismo y a los chinos también se les está desmembrando el régimen comunista. O sea, quieren preservar a Cuba porque la ven como el símbolo de esperanza de su ideología, de su pensamiento político, y por eso están desesperados por esta razón. Por eso lo están haciendo. Le metieron presión a Biden y Biden aguantó hasta el último momento, y cuando ya tenía su barco que sabía que se hundía, pues simplemente dijo, bueno, pues les voy a donar esto para congraciarme con ustedes y para cumplir con ustedes. Pero eso no va a ninguna parte, porque sacarlo de la lista de Trump se los impuso inmediatamente. Y para que quede bien claro, el último acto terrorista de La Habana, que fue cuando el Ejército de Liberación Nacional, la dirigencia, hablando en La Habana, negociando en La Habana un acuerdo de paz en Colombia, ¿qué fue lo que hicieron? Desde allí planearon, organizaron y dirigieron la explosión del coche bomba que mató 23 personas en Bogotá. Entonces, esa fue la justificación exacta que utilizó el gobierno de Donald Trump para decirle hay que regresarlo a la lista de patrocinadores del terrorismo, porque el régimen se negó a la entrega a Colombia de estos terroristas del ELN. Bueno, y lo tienes actualmente. ¿Qué está pasando en la frontera de Venezuela con Colombia? Cúcuta. Ahí tienes, en Cúcuta, ahí lo tienes exactamente, con los carteles actuando violentamente. O sea, se han metido hasta dentro de Venezuela estos grupos del ELN. O sea, siguen de grupos terroristas y siguen en La Habana. En La Habana fue ido la ETA, en La Habana han estado todos los movimientos senderos. Todo, históricamente han estado todos asentados ahí, terroristas de puertorriqueños que salieron, que salieron de las cárceles. ¿Para dónde se fueron? Para Cuba. Ahí están todos ellos. Individuos que cometieron actos de violencia en Estados Unidos, terroristas. La mujer que mató policía, que se escapó y se mató a policía y está oculta en La Habana. Ahí están viviendo todos. O sea, no hay ninguna razón para que no esté en la lista de países terroristas, pero lo importante es la acción de los Estados Unidos y el hecho de que le hayan apuntado directamente a la principal fuente de ingresos de la dictadura, que son los médicos, le indica, y las remesas y los médicos le indica directamente que la administración del presidente Trump está dirigido directamente a golpearle en el corazón a la dictadura, porque sabe que por ahí se desploma. Y puede venir un ataque todavía más que sería fulminante, que sería la restricción de los viajes nuevamente a Cuba. ¿Llegará? ¿No llegará? Nos lo cuenta Juan Antonio en solo unos instantes. Con Luis, ahora me lo cuenta, pero tiene toda la razón. Fíjate que son listos los chinos. Los chinos son solidarios, pero no invierten ni un solo centavito en Cuba. Absolutamente. ¿A dónde van? A México, a Brasil, a Perú, Argentina y Bolivia. Nada en Cuba. Bueno. Ni un solo céntimo. ¿Por qué? Porque saben que el régimen se derrumba. Corrupción, incapacidad, y que está condenado al fracaso. Es un régimen sin salvación. Y que el dinero que les prestas además no te lo devuelven, no, sino no, que se lo han vayan a Londres a tratar de reclamarlo. La deuda con China, le perdonaron el 50% y el 50% restante no han podido recuperar nada. Siguen pidiendo y pidiendo y pidiendo. Ahora, mientras todo eso ocurre, fíjense que a mí la verdad que me hiela la sangre, porque hace falta tener cara dura. Obviar la situación en la que está viviendo el 100% del pueblo cubano. No, vamos a hablar del 98% del pueblo cubano, porque el otro 2% son los Castros, esta dinastía de reyes sin corona, y todos los lamebotas, por no llamarle lamefondillos, que tienen todos a su alrededor y que viven a costa del pueblo cubano. Pero mientras esto pasa, yo les decía que están tratando de ver la forma de poder compensar que no les entra dinerito con remesas, que no les entra tanto dinerito con los médicos cubanos. Y han hecho un festival, es la 25ª edición del Festival del Tabaco. Y este Festival del Habano ha traído a gente de 110 países. Y el copresidente de Habanos habla de esta manera, y lo quiero poner en contexto para que después podamos comentar con nuestros invitados. Creciendo un 16% frente al año pasado y alcanzando una cifra récord de 827 millones, es difícil de hablar de crisis. Siempre hay complejidades en cualquier negocio, pero afortunadamente, gracias a la estrategia que tenemos con nuestras 27 marcas activas, la verdad es que no nos podemos quejar y estamos muy satisfechos de lo alcanzado en el año 2024. Claro, tienes que estar tan satisfecho que, vamos, la sonrisa te llega de oreja a oreja. Juan Antonio.
Bueno, la primera cosa es que es una canallada de este señor hablar en esos términos, porque el que ha sacado esas ganancias es él y su empresa y los acólitos que estén vinculados a esa empresa, pero sobran los testimonios de los campesinos que trabajan en el sector agrícola dedicado al tabaco, donde se quejan de que no tienen zapatos, no tienen comida, las casas de tabaco están destruidas y ellos tienen que repararlas sin recursos, no reciben ningún tipo de apoyo, ni siquiera en términos de préstamo bancario para hacerle frente a esa producción. O sea, los campesinos cubanos están haciendo una producción de habano al estilo de los tiempos coloniales y quizá peor, cuando los vegueros se alzaron en Santiago de la Vega y terminaron asesinados por el gobierno colonial español, que los colgaron a todo lo largo de la avenida que va desde Santiago de la Vega hacia La Habana, hacia la capital. Entonces, realmente es obsceno que un señor se jacte de las grandes ganancias que ha tenido. ¿Por qué no va y se presenta ante los campesinos y le dice eso en su cara? Para que le digan ellos entonces dónde está el dinero que nos deben a nosotros. Muchos, incluso los campesinos, llegó un momento el año pasado que dijeron, es que no tengo ni siquiera dinero para invertir, para poder nosotros cubrir nuestros costos en la reparación de las casas de tabaco, etcétera, etcétera. Entonces, la primera cosa es que realmente lo que incita es a darle dos bofetadas al figurín este. La otra cosa es digamos, la convivencia cómplice que ha tenido Europa, fundamentalmente la socialdemocracia europea, que ha prevalecido durante muchos años en Europa, frente al régimen de Castro. Y yo voy a decir honradamente que no solo la socialdemocracia europea, porque yo discutí en España hace años, en época en que el presidente era del PP, no quiero decir dónde, pero yo estuve en Génova, en donde está el partido, y a las más altas instancias apelé para que cambiara la política hacia Cuba, y me dijeron en la cara y de una forma honrada, le digo, mira Juan Antonio, nosotros podemos presionar en otras cosas, pero no podemos presionar a nuestros empresarios. Bueno, hay dos cosas. Esos partidos están perdiendo espacio. Incluso los partidos de centro-derecha están perdiendo espacio. Segundo, hay una guerra en Europa donde, según la inteligencia ucraniana, hay 5.000 efectivos cubanos peleando, que no son los caraguantes estos que reclutan en Marianao y que los montan en un avión. No. Esas eran las tropas que estaban en Bielorrusia, que fue a visitar el ministro de la FARC en un par de ocasiones y que se estaban entrenando con tiempo para aprender el ruso, las órdenes de mando y cómo coordinar las operaciones con los mandos rusos, que son tropas especiales. Y esas tropas están allí según la inteligencia ucraniana. Eso es una bofetada a Europa por parte de un país que se beneficia de todavía los acuerdos de la Unión Europea con Cuba, que le dan dinero para que lo gaste la Federación de Mujeres Cubanas y los comités de defensa de la revolución. Yo creo que estamos en un punto de inflexión y cambio y que los Estados Unidos nos van a ayudar en eso. Luis, tú querías completar además varias de las cosas que estaba diciendo Juan Antonio. Mira, las cosas que no lo hice porque esto nada más que es propaganda para la imagen en Cuba, para que se crean de que hay una recuperación, que hay ingresos. Mira, 2/3 partes de la empresa tabacalera de Cuba está en manos de la British Tobacco. Se la vendieron a los franceses, a los suizos, hay una parte española, pero esencialmente la British Tobacco es la que controla prácticamente todo esto. 2/3 partes, quiere decir que de esos ingresos de 800 millones que habla este extranjero en Cuba, de esos 800 millones, 2/3 partes son manos extranjeras, no va para Cuba. Exacto. Segundo, son ingresos, no estamos hablando de ganancia. O sea, ellos no reciben ese dinero y ya. No, tienen que quitarle los costos. Tercero, te puedo mencionar, mira, Santi Espíritu, porque esto no se conjuga con la realidad dentro de Cuba. Santi Espíritu es la segunda mayor productora de tabaco dentro de Cuba después de Vuelta Abajo. En Santi Espíritu acaban de reconocer que tienen una caída del 50% de su plan de producción para el 2025. 50% de caída. O sea, un verdadero desastre. Aparte de esto, tienes también de que
de todos estos ingresos, que te repito, son 2/3 partes extranjeros, o sea, de 800 millones, menos de 200 millones son ingresos para la dictadura. Y de esos 200 tienes que quitarle los costos. Y cuando tienes una caída del 50% para el próximo año, pues ya te imaginarás el verdadero desastre. Es que no tiene, por ninguna parte que tú lo analices, tiene futuro la dictadura. Por ninguna parte. Y mientras tanto, los pobres campesinos sin abono, sin herramientas, tratando de sacarlo como pueden adelante. O sea, mira, cuando yo escucho, y me ha pasado en muchas ocasiones, yo soy española, he hablado con eurodiputados, hablé con el presidente Aznar en muchísimas ocasiones, con la rata que tenemos ahora como presidente no lo haría, excepto si él aceptara sentarse conmigo, y lo dudo por nuestra relación anterior. Pero te digo algo, creo que la hipocresía que está demostrando la Unión Europea, saliendo a las calles, como te decía, después del 11 de julio, pero después de eso apostando por los hoteles, apostando por negociar con el régimen, apostando por empresarios que no tienen ningún escrúpulo, como el dientazos eso que estaba riéndose en estos momentos y hablando de que no existe crisis y de que todo era una auténtica maravilla. Tiene que cambiar. O sea, hay algo que tiene que hacer que la gente cambie a una realidad que está ahí, que la vemos todos, que no se puede obviar, que no puedes hacer la política del avestruz, porque mientras eso está ocurriendo en un salón de conferencias que han puesto muy bonito en un hotel, tú sales a la calle y La Habana se derrumba. Mira, Marian, esto está muy claro y cualquier jefe de Estado entiende esto perfectamente. Tú tienes una proyección estratégica en tu país de corto, mediano y largo plazo. El planeamiento de Cuba no tiene futuro. El régimen necesita 14.500 millones de dólares todos los años para un mínimo de sostenimiento del país. No los tienen por ninguna parte. Cero crédito internacional. No tienen crédito en ninguna parte. Me lo cuentas después de la pausa.